Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves, con Carlos Morelo también, que nos está acompañando hoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás, Malvina? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Acá en este día, no laborable para algunos, Jueves Santo. en Jueves Santo, mucha Santo. gente ahí celebrando estas fiestas y bueno, acá estamos analizando la realidad del país y en mañana Salta. Tu cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. 2 de abril de 1982. Así es, Por el eso de te llamas 1982. Malvina. Claro, no podía ser mejor el nombre, digamos, que Malvina, así que mañana Así es. estamos de celebración. Muy bien. Bueno, y hoy, movido el día en la política provincial, el discurso del gobernador Gustavo Sáenz en la Asamblea Legislativa, como todos los 1 de abril, en un discurso enmarcado en un contexto que es claro que no se puede obviar, que es la pandemia. El primer año de gestión de Gustavo Sáenz ha transcurrido casi todo en pandemia, y este segundo año ya abre las sesiones con una segunda ola ya inminente. Así es, a las puertas de lo que es ya, se puede decir que es la segunda ola, panorama muy complejo, ¿no? El que le ha tocado transcurrir durante todo el año 2020 y en ese sentido ha sido hoy también el informe, esta inauguración de lo que ha sido las sesiones legislativas, remarcando sobre todo la gestión que se ha podido tener en diferentes ámbitos, ¿no? En salud, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de obras públicas, en educación, bueno, resaltando esto que me parece que es importante, que no ha tenido, digamos, otro tipo de cuestiones más bien políticas que por ahí se aprovechan, ¿no? En este tema de iniciar sesiones, de hacer estas cuestiones más de apreciaciones políticas. Me parece que ha sido un discurso en donde se ha resaltado la gestión y, bueno, claramente creo en un marco complejo en el cual hace falta, por supuesto, de ver cómo se pueden aportar soluciones, sobre todo, ¿no? Tal cual, entre las primeras palabras que dijo el gobernador esta mañana estuvo la caída del PBI a nivel nacional fue del 10,5% y ahí él marcó todo. O sea, en medio de un desastre económico le ha tocado gobernar durante su primer año de gestión, y en medio de un año muy complejo le va a tocar este segundo año, pero ahí lo enmarcó a todo. Sí. Dijo, me tocó gobernar en un país que se vino abajo, en un país que se derrumbó, en una economía que se derrumbó, y en medio de esas dificultades, en medio de ese desastre que no solo afectó a Salta, no solo afectó al país, sino que afectó a toda Latinoamérica y a todo el mundo, hubo que gobernar y se hizo esto y esto. Destacó obviamente la labor en materia sanitaria, que fue a donde se apuntaron todos los cañones del Estado, no solo provincial, sino también nacional durante el año pasado. Así que bueno, un discurso que, como vos decís, no fue de confrontación política, como sí fue quizás el de Alberto Fernández cuando hizo su informe ante la Asamblea Legislativa Nacional. Este fue un informe de no confrontación política, de convocatoria a todos los sectores políticos y sociales a tirar para el mismo lado, a empujar para el mismo lado en un año que se prevé muy, muy complicado. Así que bueno, novedoso el discurso del gobernador. Así es, bueno, y decíamos en medio de este complejo panorama de pandemia, en donde ya se está viendo, no solamente acá en Salta, en el país, sino que en el mundo, cómo van habiendo más rebrotes, nuevas medidas para poder ver cómo se controla este sistema, nueva ola que hay. Y bueno, en este contexto que estamos cada vez con más casos y donde hay que resguardarse y hay que tomar las medidas necesarias para poder evitar que tengamos esta gran cantidad de contagios o colapsos, que es lo que se intenta prevenir, ¿no? Sí, colapso sanitario en Brasil, una situación muy, muy compleja en Chile, en casi toda Latinoamérica, situación muy compleja. Se estima, dicen los especialistas, de que ya estamos en la segunda ola, que no está por venir, sino que ya estamos en la segunda ola en nuestro país, y con una complejidad creciente, ¿no? Una complejidad creciente no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en el resto del mundo. Uno ve cifras de Francia y son alarmantes, 45.000 casos por día. Es lo que está pasando, ¿no? Parece que estamos lejos de una solución, lejos de que se termine esta pesadilla, y vamos a tener que convivir y vamos a tener que sobrellevar y enfrentar entre todos juntos, todos y todas, esta segunda ola que ya empieza a crecer en Salta,
donde se están verificando cada día más casos, y a nivel nacional, donde se están verificando también cada día más casos. Estamos retrocediendo a números de mediados del año pasado. Claro. Así que bueno, a estar alertas, a cuidarse, a recordar todas las medidas sanitarias que hay que tomar y a cuidarse y a cuidar al prójimo. Así es, bueno, se ha resaltado mucho, ¿no?, de parte de los especialistas, el uso de barbijo, el distanciamiento, el alcohol en gel, el lavado de manos, que ya a esta altura, bueno, lo tenemos que tener incorporado, ¿no? Creo que eso va a ser gran parte de la batalla que tenemos que dar para poder llevar adelante esta situación. Y también, como otro dato que realmente terrible en medio de la pandemia, que podemos decir es una de las consecuencias también de lo que ha sido el 2020, son los datos tan terribles, tan tristes que se han dado a conocer desde el INDEC en el día de ayer, ¿no? Terribles. Así es. Bueno, decíamos que el gobernador había resaltado en los primeros párrafos de su discurso la caída de más del 10% del Producto Bruto Interno Nacional. Claramente eso se traslada a la vida cotidiana de millones de argentinos. Si a esa caída de la economía le agregamos que durante el 2020 hemos tenido una inflación altísima, y bueno, los números tienen que reflejar una situación de desastre social, y es lo que ha dicho el INDEC ayer. El INDEC ha dado números que cuando uno los escuchaba o los leía causan escozor, tristeza, bronca, impotencia, de todo, ¿no? Datos muy, muy duros. Así es, datos muy duros. Estamos hablando que la pobreza subió al 42% de la población argentina. Estamos hablando de más de 19 millones de argentinos y argentinas. Y en cuanto a la indigencia, estamos hablando de un 10,5% de la población que está bajo el nivel de indigencia, ¿no? Son cerca de 5 millones. Cerca de 5 millones. 5 millones, o sea, en nuestro país, fruto del desastre sanitario, social, económico, y seguramente algunas medidas mal tomadas o algo que no se ha hecho en la gestión, tenemos 19 millones de argentinos y argentinas debajo de la línea de pobreza. Así es. 19 millones. En toda la provincia de Salta se estima que hay 1,5 millones de habitantes, o sea que la pobreza en la Argentina son más de 10 provincias de Salta. Tremendo. Y indigentes, estamos hablando de 5 millones. De 5 millones. 5 millones de argentinos y argentinas que no comen todos los días, que no pueden comer todos los días. Bueno, es una postal diaria, ¿no? Me ha tocado y te ha tocado a vos colaborar muchas veces en comedores comunitarios, visitar los barrios y ver largas filas de familias enteras que van con su tapercito, con su olla, a buscar un poco de comida. Esa imagen tan cruel que vemos cada vez que vamos a un comedor comunitario la ha traducido el INDEC a números, pero detrás de esos números fríos hay un montón de gente. Millones de familias, ¿no? Familias enteras que el año pasado han perdido todo lo que tenían y han empezado a sobrevivir. Durísimo, ¿no? Durísimo. Estamos hablando además de que 6 de cada 10 niños o menores de 14 años son pobres en la Argentina, ¿no? Esta cifra que también antes hablábamos de 4 cada 10, ahora estamos hablando que 6 de cada 10 niños menores de 14 años son pobres en la Argentina. Si tenemos en cuenta lo que fue el año 2019, el segundo semestre, había un 35% de pobreza, ¿no? Se han aumentado 3 millones de pobres. 3 millones de pobres en un año, entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre del 2020. 3 millones de pobres nuevos. O sea, 2 poblaciones enteras de la provincia de Salta han caído debajo de la línea de pobreza durante el 2020, que ha sido un año nefasto, ¿no? Uno de los más difíciles, que nos ha llevado casi a niveles de pobreza del 2001-2002. Sí. En el 2001-2002 estábamos en un 50% de pobreza y durante el segundo semestre del año pasado hemos tocado los
el 42%. Así es, el 42%. En el 2004 habíamos tenido una tasa, la última tasa más alta, que es un 44,3%, pero bueno, como decís vos, no estamos muy lejos tampoco de lo que ha sido aquella terrible crisis en el 2001, ¿no? Y Así bueno, es. producto de todo lo que venimos viendo, de cómo la situación económica no ha mejorado, y en este sentido, bueno, también en qué medida se ha podido, bueno, todas las ayudas que se han llevado a cabo desde el año pasado en cuanto a asistencia social y demás, ha sido importante para que esta caída tal vez no sea peor en cuanto a la pobreza e indigencia. Sí, es ¿no? lo que dice el ministro Arroyo, ¿no? Él dice que si no hubiera habido IFE, si no hubiera habido ATP, la pobreza hubiera crecido arriba del 50%. Ahora, eso ha sido absolutamente insuficiente, porque si estamos hablando de que hay 3 millones de pobres nuevos, no hay que vanagloriarse porque se ha evitado que caiga más gente en la pobreza. 3 millones de argentinos han caído debajo de la línea de pobreza y no pueden llegar a fin de mes y no pueden satisfacer las necesidades de su familia. No es poco, ¿no? No es poco. Entonces, esto de decir, bueno, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, esto hubiera sido peor, y sí, seguramente, pero quizás habría que ver que no se ha hecho todo lo necesario para que no haya tanta gente que no tiene para comer todos los días. Estamos hablando de 5 millones de personas, 5 millones de personas que seguramente más de la mitad de ellos son niños y niñas que no tienen para comer en este país. Lo que se ha hecho desde el Gobierno Nacional con el ATP y con el IFE, desde hace mucho tiempo, y desde esta misma columna nosotros decíamos que era insuficiente, que no alcanzaba, porque eso de dividir el IFE y pagarlo cada 2 meses, y la cuarta cuota del IFE no hacerla llegar a los bolsillos de la gente que tanto la necesitaba, han sido errores, han sido errores que han catapultado a la pobreza por estos niveles tan tremendos que estamos leyendo. Tal cual, bueno, lo decíamos porque ya podíamos ver esta situación ya a fines del año pasado, a principios de años también, cómo aumenta la cantidad de gente que vaya, familia entera, a un comedor que antes no iba, clases medias trabajadoras que han perdido el trabajo durante todo el año pasado y también en esta necesidad de tener que ir a los comedores con todos sus niños. El tema de la tarjeta alimentar, por ejemplo, hay un informe que se hizo ya, no sé si fue este año o el año pasado. El año pasado, ¿no? Lo tratamos acá en este programa. Exactamente, en relación a un ejemplo que es la tarjeta alimentar, que bueno, arrojaba datos que daban cuenta que había que reforzar esto, ¿no? En relación a quienes llegaban a cubrir todos los gastos del mes con esta tarjeta, solo un 5% de las personas beneficiadas cubrían el mes con esto. Nadie, ¿no? Y además es una ayuda que solamente para quienes tienen niños hasta 6 años, claro, ¿no? También como otro dato. O sea, han sido parches lo que se han tomado desde el Gobierno Nacional, que seguramente han impactado en que no crezca más la pobreza, pero habría que evaluar, porque si viene una situación por demás compleja para adelante, si viene una situación de crecimiento del nivel de contagios de coronavirus, y seguramente si viene un nivel de estancamiento de la economía nuevamente, aunque no se pueda cerrar la economía del todo como el año pasado, porque creo que una parte importante de la población no lo va a permitir, pero sí va a haber un achicamiento de la economía nuevamente, y entonces va a hacer falta la mano del Estado, ayudando a los que se van quedando atrás, a aquellos que pierden el trabajo, a aquellos que pierden horas de trabajo, a aquellos que tienen trabajo informal y ya no pueden seguir trabajando. Nosotros hemos visto, ¿te acordás que muchas veces lo charlábamos? Uno había ido años anteriores a comedores comunitarios donde iban 40, 50 niños y niñas como mucho, y ahora uno volvió durante el 2020 y durante este 2021 y ya no eran 40, 50, eran 200 personas, y no solo los niños y las niñas, sino los adultos que han perdido el trabajo yendo a buscar un plato de comida. En ese contexto nos estamos moviendo. Exactamente, ¿no? No hay que olvidarnos de también cómo ha repercutido esto en los jubilados, las jubiladas, donde también se han visto perjudicados porque, bueno, no alcanza, ¿no? Entre los medicamentos, la comida y demás, y también son uno de los principales actores acá yendo a estos lugares, a los comedores, merenderos, para poder recibir una ración de comida que en muchos casos es la única que reciben, ¿no? Eso también como dato a
a resaltar porque realmente es muy crítica la situación que se vive. Y una jubilación mínima de 20.000 pesos, alrededor de 20.000 pesos la jubilación mínima, y una canasta básica total de 50.000 pesos, están lejísimos los jubilados de poder cubrir una canasta básica total. Está bien, no todos los jubilados tienen gente a cargo, ¿no es cierto? La canasta básica es de 50.000 pesos, 51.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Pero bueno, quizás muchos jubilados no tienen cargas familiares, no sostienen a nadie, pero aún así no llegan a fin de mes. Decime cuántos jubilados están por fuera de la línea de pobreza, cuántos jubilados superan los ingresos que se establecen para calcular la línea de pobreza. Deben ser muy pocos. Y si tenemos en cuenta que lo que más aumentó durante todo este último tiempo fueron los alimentos, bueno, prácticamente el sueldo se va en tener que sostener esa canasta básica de alimentos, que en muchos casos están lejos de poder sostenerla porque los ingresos promedios de las familias más pobres no superan los 20.000, 21.000 pesos, ¿no? 21.000 pesos, y estábamos hablando de que la canasta básica está en 51.000 pesos, o sea, menos de la mitad se cubre con los ingresos que tienen las familias. Menos de la mitad de esa pobreza, estamos hablando de una pobreza profunda, de pobres cada vez más pobres, de indigentes cada vez más indigentes. De gente que no come. Gente que no come, una situación realmente crítica, ¿no? Una situación realmente crítica que tiene que hacer pensar, que tiene que hacer reflexionar a toda la clase dirigente argentina. Por ahí quedan muy fuera de contexto, muy fuera de todo esas peleas permanentes, ¿no? Acá hay que sentarse y decir, che, ¿cómo hacemos para salir de esto? Buscar consenso, buscar un camino en común que nos saque de esta situación tan difícil, porque si no, el año que viene vamos a estar ya tocando, quién sabe, ¿no? Tal cual. Bueno, esto requiere, por supuesto, de que todos los políticos, todas las políticas de todos los arcos, no importa, digamos, cuál sea la pertenencia que tengan, se pongan a trabajar y haya un trabajo en común para ver cómo salimos de esta pobreza que realmente nos duele, que realmente nos atraviesa. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que fue una jornada que se hizo en febrero, sí, ¿no? Mira, era muchísima la gente. Más bien, sí, que la pobreza tampoco es geográficamente pareja. Acá vivimos en un país en el que el federalismo no existe. No existe, mientras tenemos niveles de pobreza altísimos en el noreste argentino y en el noroeste argentino, y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires casi no hay pobreza. No hay pobreza. A mí me llamó la atención porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un 16,5% de pobreza, o sea... Y la media nacional es 42%. Tal cual. Totalmente abismal la diferencia si lo tenemos en cuenta también lo que se da en Gran Buenos Aires, que estamos hablando de más del 50% de la población que es pobre. La pobreza ataca a los jóvenes, a los niños, y ataca al interior del país. Algo se está haciendo mal, evidentemente. Así es. Bueno, datos tremendos para analizar y ver cómo podemos dar soluciones y salir adelante. Nosotros estamos llegando ya al final de nuestra columna. Nos encontraremos seguramente el jueves que viene nuevamente y mañana con Mabel Corrales. Así es. Bueno, Malvina, feliz cumpleaños por mañana. Bueno, no se saluda anticipadamente, pero ya está. Y bueno, a ustedes saludarlos y nos vemos el jueves que viene. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Trying to tear me down. You must really wanna lose your life. I won't let you get away this time. Not this time. Said I was the only... Ganá con Tiquetón. Pedí tu ticket o factura de compra, sacale una foto, subila a la app de la Dirección General de Rentas y participá de sorteos mensuales por 25.000 pesos y sorteos semestrales por un auto 0 kilómetro, 2 motocicletas y 5 bicicletas. Si sos del interior o con facturas de algunos rubros, duplicás tu premio. Buscá las bases y condiciones en la app. Gobierno de Salta. Gobierno presente.
La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el Registro de Aperturas de la Vía Pública, RAV. El trámite es obligatorio para todas las empresas prestatarias de servicios públicos, contratistas,